deportaciones de venezolanos ha dado de qué hablar y, entre otras, la de un grupo que estaba viviendo en Islandia. Y esto por modificación de la ley migratoria de ese país. ¿Cómo se han visto afectados? ¿Cuántos venezolanos más? ¿Alrededor de cuántos están viviendo allá y pueden estar en una situación de vulnerabilidad por esta modificación de ley? Eso y más lo vamos a hablar con Alejandro Landaeta. Es venezolano, es abogado, tiene unos meses viviendo en Islandia. Buenas tardes para ti, buenas noches, Alejandro. Bienvenido. Muy buenas noches, gracias por la oportunidad. A ti gracias por estar con nosotros para entender un poco más de esta realidad. En el caso de Islandia, esa modificación de ley, de la ley migratoria, ¿por qué ha ocurrido? Entiendo que es un país que desde hace cierto tiempo se ha considerado no solamente para los venezolanos, sino también para otras nacionalidades que por diversas situaciones, circunstancias han tenido que dejar su país de origen y buscar opciones y han considerado Islandia porque aparentemente es un pequeño, pero que siempre ha sido amigable para atender, por ejemplo, a migrantes con diferentes situaciones, diferentes realidades. ¿Es así? Sí, correctamente. Islandia siempre ha sido un país que está dispuesto a extender su brazo de ayuda a todos aquellos que huyen de su país de origen por cualquier causa, pero este, bueno, realmente debido al aumento de las solicitudes de protección internacional a la cual se ha visto Islandia en los últimos meses, estamos hablando del último trimestre del año 2022 y lo que va del año 2023, ellos asumimos de que de alguna manera ellos, por ser también un país pequeño, están buscando la forma de regular un poco ese ingreso. Mm. Eso debe estar llamado por motivo de los problemas bélicos que hay en el continente, pues en el caso de la guerra entre Ucrania y Rusia, y ahora pues la situación entre Israel y la Franja de Gaza. Entonces, creemos que por esos motivos y debido a la alta, o sea, el aumento de las solicitudes, pues ellos de alguna manera están haciendo pues una modificación de la ley que les permita regular un poco más ese avance o ese ingreso de los solicitantes de protección internacional. ¿Alrededor de Por cuántos? No sé aquí, si, Alejandro, no sé si tienes la cifra, voy a ir preguntando para aprovechar el tiempo al máximo, de alrededor de cuántos de venezolanos acuerdo. están allá en Islandia. Bueno, la cifra completa no la manejo, pero a través de la página oficial de Migración de Islandia, en los últimos datos, esa página está actualizada hasta el mes de septiembre, hay un total de 1.318 venezolanos solicitantes de protección internacional u asilo político, Mm. de los cuales apenas pues están aprobados 49 y están negados a su solicitud 548, que es lo que me arroja la página hasta el mes de septiembre, pero sabemos que el número es mucho mayor porque considerando el ingreso del último trimestre del 2022 y lo que va del 2023, lógicamente que el número es mayor, Y siendo entonces, los venezolanos el segundo grupo mayoritario de solicitantes de protección internacional. hasta, exacto, de lo que te arroja esa página oficial, pero entonces quiere decir que si hay 500 solicitudes de asilo negadas, podrían entonces Uh -huh. deportarse en los próximos días o semanas, pues también otro grupo de venezolanos. En este primer grupo eran 180, ¿correcto? Que fueron deportados de Sí, acuerdo a exacto. reseñas de medios, por ejemplo, como esta que estoy leyendo de La Voz de América, dice que ese grupo que regresó al país fue supuestamente de manera voluntaria, luego de que el gobierno de Islandia negara su solicitud de asilo. Ahora, en redes sociales, declara este medio, por ejemplo, informa que surgieron denuncias de que se encontraban retenidos en el aeropuerto de Maiquetía, pero que las autoridades no se habían pronunciado públicamente y esos 180 venezolanos llegaron a Venezuela procedentes de Islandia luego de que se les habría negado la solicitud de asilo y los familiares también hicieron denuncia de que fueron custodiados por las autoridades, pero sin obtener precisión sobre los motivos. Sobre ese traslado no hubo mucha información. Recuerdo que tocamos también en una entrevista anterior y no tuvimos mayores detalles, pero podría haber más deportaciones si esa página arroja que hay 500 rechazos a solicitud de asilo. Sí, lógicamente, lo único que aquí hay que aclarar que todos esos venezolanos, en el caso de los 180 que viajaron en el avión, ellos firmaron un retorno voluntario aquí en Islandia. O sea, ellos no deberían estar en condición de deportados porque Mm, no hubo una deportación directa de entiendo. parte del gobierno islandés, que es lo que tengo entendido, porque todas esas personas viajaron eh, firmando un documento de la Voluntariamente. OIM
y de la Oficina de Migración de Islandia, donde ellos voluntariamente se retornaban al país. O sea que esa no debería de ser la condición. Sin embargo, eso creo que deben investigarlo con más profundidad. Ahora bien, Alejandro, hablamos con Alejandro Landaeta, es abogado, es venezolano, vive desde hace unos meses en Islandia y un poco compartiendo la información que maneja sobre la situación de los venezolanos que están allá. Es un país muy pequeño y sorprende sin duda que incluso nosotros como población, dentro de esa migración forzada, que supera los 7 millones, se hayan considerado Islandia, pero explicabas tú que generalmente es un país pequeño, pero que siempre ha dado oportunidades para residenciarse y lograr esa calidad de vida que se busca. Ahora bien, ¿qué modalidades hoy en día, aparte del asilo, ofrece Islandia para aquellos que están en situación de necesidad y forzados a dejar su país de origen? Bueno, realmente ahorita con la modificación de la ley que comenzó a finales de febrero, las primeras discusiones en el Parlamento, luego de 2 discusiones y que fue sometida a votación, por supuesto que modificaron la ley y entró en vigencia en junio. Ahí se limita un poco porque anteriormente la tercera vía, que era la más utilizada para darle ingreso a las personas, era que si no calificaban de acuerdo a lo que establecía la ley con respecto a los requisitos para solicitar protección internacional o asilo político, entonces Islandia podía otorgar un permiso de residencia por razones humanitarias y era la vía que Mm. realmente más aplicaba en el caso de los venezolanos, pues por las condiciones de Venezuela. Ajá. Actualmente hay tengo entendido, según las noticias del 18 de noviembre de 2023, la ministra de Justicia introduce 10 cambios en la ley de extranjería, además de los cambios que ya le habían sucedido a dicha ley en la fecha anterior, como señalé, ¿no? Esto porque con eso limitarían el impacto de los derechos humanos, porque esos 10 cambios por ejemplo, la primera se refiere al comité de apelaciones, que es donde recurren los extranjeros luego de una decisión del comité de inmigración. Un poco entender cómo es el proceso. Se hace una primera entrevista, ese comité de inmigración pues da un fallo, en este caso si fuera negativo, el Ujú. extranjero tiene la posibilidad de apelar su decisión por ante este comité, que hasta ahora está compuesto de 7 miembros, pero en esta solicitud de la ministra de Justicia para modificar ese número de miembros de ese comité lo quieren reducir a 3, lo cual limitaría aún más las oportunidades de las personas que solicitan la protección internacional, Mm. entre otros cambios que no mejoran de ninguna forma pues las posibilidades de los migrantes. Claro, en el caso de las personas que fueron devueltas, en este caso a Venezuela, los 180, ellos no pudieron apelar la decisión al no ser aprobado el asilo y buscar más bien el camino que describes de residencia humanitaria. ¿Eso no fue posible? Fue posible que pudieran apelar, porque todas las personas que viajaron allí recibieron de alguna manera, y no todos, porque ahí hay una diversidad, eso es mixto, porque por un lado hay quienes se retornaron voluntariamente, aun cuando no tenían una decisión tomada de la primera entrevista que pertenece al Comité de Inmigración. Otros ya tenían una negativa en esa primera oportunidad y decidieron retornar, y otros ya tenían su negación en segunda instancia, como yo le llamaría, que es el comité de apelaciones. O sea que Mm. hay una diversidad allí de casos, pero reafirmo que fue mediante la modalidad de firmar un documento. Quiero hacer énfasis en esto porque ellos no deberían de estar deportados, pero ellos firmaron un documento donde voluntariamente ellos se retornaban al país. Mm. ¿Cómo se están organizando los que están allá, Alejandro? Los que, bueno, que es un número, para el tamaño de ese país, es un número importante, ¿no? Sí, ciertamente. Bueno, nosotros los venezolanos que hacemos vida aquí, digamos que estamos en condición de solicitante, de alguna manera nos hemos venido organizando, haciendo concentraciones, buscando información precisamente de los medios de comunicación, realizando acciones, digamos, mediáticas de concentrar y llevar mensajes, hablar con los medios de comunicación y a través de las redes sociales, para que de alguna manera, porque creemos que la situación viene del hecho de que, en primer lugar, quizás el Comité de Inmigración o la Oficina de Inmigración Irlandesa considera que Venezuela es un país que ya se arregló, en lo cual, bueno, las condiciones de nuestro país, pues, no son ciertas, pues.
Entonces, No esa justificarían percepción, esas de alguna manera, solicitudes de ustedes. nosotros hemos querido irla cambiando, de alguna manera a través de información sobre la situación de Venezuela. Y con eso hemos contado con la actuación de organizaciones internacionales, también de personas que están, digamos, ducha en las materias de derecho humanitario y derecho internacional público, que Mm, nos han de alguna manera orientado sobre cómo podemos llevar adelante esta situación para que el comité de apelaciones vire un poco, cambie un poco la perspectiva o que busque las referencias adecuadas sí, para que pueda cambiar pues ese concepto de que Venezuela ya se arregló y nosotros estamos aquí porque Venezuela no se arregló, pues lógicamente, ni increíble. se ha arreglado. Exacto. Alejandro, y con relación al trato allá de los locales, por ejemplo, la población hacia los migrantes y en este caso hacia los venezolanos, ¿cómo es? Bueno, fíjese que el islandés, a pesar de que yo en lo personal les digo que son un poco fríos, ¿no? Hay que entender que Islandia es un país muy frío. Ahorita estamos o sea, a -1 grado y con una sensación térmica de -3 grados. Uy, qué Es fuerte. un país que tiene un clima difícil, sin embargo, sus pobladores son muy cálidos. Ellos, una vez que logras pues entrar con ellos, al principio son un poco cerrados, pues ellos son muy amables. Esta es Mm, una sociedad que si bien tienes que ganarse, primero tienes que ganarte el respeto, tienes que respetar sus normas, sus leyes, su ciudad, claro. sus formas de vida, y de esa manera es que uno va entrando con los islandeses. Ellos han tenido un trato con nosotros excelente, puedo yo calificarlo, pero claro, las políticas de Estado es una cosa y digamos que la sociedad en general es otra cosa. Entonces, más o menos así, pero nosotros hemos Mm. recibido un excelente trato por parte, y quiero resaltar, del gobierno islandés por esos programas maravillosos que tiene de precisamente tratar a todas aquellas personas que vienen solicitando protección internacional. Y para terminar, ¿qué tipo de trabajos o negocios incluso han montado venezolanos allá que estén destacando? Bueno, Bueno, en este particular quiero llamar la atención de que el trabajador venezolano es un trabajador dinámico, voy a decirlo de esta manera, bueno, es un trabajador rápido en comparación a más o menos la plantilla de trabajadores europeos. Tienen un sistema de trabajo un poco más lento, entonces cuando los venezolanos trabajan, pues eso llama mucho la atención y los irlandeses están contentos con eso. O sea, hasta ahora siempre he escuchado pues el elogio de los Ya. islandeses con respecto a los trabajadores venezolanos. Pero oportunidades, bueno, mira, oportunidades en el sector de la pesca y marina, oportunidades en el sector confección, sector fabricación, porque este es un país pequeño, pero tiene una diversidad de industrias. Ujú. Entonces, está en franco crecimiento. Hay un déficit de vivienda, que es uno de los problemas que más enfrenta el gobierno islandés. Sin embargo, yo creo que los venezolanos podemos jugar un papel importante en colaborar en el crecimiento del país. Qué increíble, hasta Islandia, ¿no? Esas son cosas que a uno le llaman mucho la Mm. atención, como cuando te dicen que un venezolano está, por ejemplo, en Australia. Y bueno, ahí se va también con una buena actuación, dejando muy bien parado al país como embajadores que nos corresponde, ¿no? A quienes tomamos esa nada fácil decisión de emigrar, bueno, con el propósito del compromiso y la responsabilidad de representar bien a Venezuela. Y se puede impactar positivamente, hacer una buena mezcla cultural y dejar lo mejor de nosotros, en este caso Islandia. Alejandro, muchas gracias. ¿Ah? Un placer y siempre a la orden. Igualmente estaremos atentos a lo que ocurra allá. Alejandro Landaeta es abogado, es venezolano, tiene unos meses ya viviendo en Islandia y compartiendo con nosotros información de la situación de venezolanos que tomaron la decisión de irse a vivir hasta allá por las condiciones de Venezuela y que ahora está en un estado de vulnerabilidad por la modificación de la ley migratoria en Islandia. Así que bueno, son las 4:46. Hago publicidad y vamos con el segmento que tenemos contemplado.